Hola, hola, ¿cómo están? Que la bendición del alto y sublime Dios sea sobre cada uno de ustedes en este día. Es una bendición más poder verles y poder comunicarme con ustedes a través de este medio maravilloso que Dios nos ha provisto y poder recordar y hablar del amor y la bondad de nuestro Dios y Padre Celestial, ese Dios maravilloso y bueno que ha hecho todo lo posible y lo imposible porque los hombres alcancemos salvación y vida eterna. De manera que hablar de ese Dios es maravilloso y poder comunicarles que la bondad de Dios siempre está ahí firme, siempre está ahí vigente para que usted y yo podamos alejarnos a Él, podamos nosotros acercarnos a Él en el amor y la bondad de Dios. Acercarnos a su bondad, acercarnos a Él y no vivir lejos, que es lo que quiero decir en este día. Que a veces nos retiramos, nos alejamos, nos olvidamos de esa bondad, de esa misericordia de Dios, de esa bondad de Dios, de ese cuidado que Dios quiere tener de nosotros y queremos hacer la vida independiente, lejos de Dios, alejados de su bondad, alejados de su misericordia. Y ahí es donde tenemos problemas y dificultades en la vida, cuando queremos hacer la vida por sí solos, sin la ayuda de Dios, sin la misericordia de Dios, sin la bondad de Dios, a veces con una fe equivocada, a veces pensamos que creemos en Él, pero verdaderamente nuestros hechos dicen otra cosa. Hoy es una bendición poder hablarles en este día de la gracia salvadora de Dios. Hablarles del pensamiento maravilloso de Dios de querer alcanzar al mundo a través de la gracia salvadora de Cristo Jesús, su Hijo amado. Ver a Dios en el propósito y en el plan maravilloso de ya no tener solamente un pueblo escogido, sino hacer una iglesia universal, hacer una iglesia a través de todas las gentes que vivimos en este mundo y extender su amor y su misericordia hacia toda la humanidad, hacia todos los seres humanos y darle la oportunidad a todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las razas, para que puedan ser salvos a través de la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento un Dios que quiere salvar a una nación. Y una nación que puede encontrar la salvación por obras. Que tiene que hacer muchas cosas para ser salvo. Pero vemos que la gracia y la misericordia que vienen por medio de Jesucristo en el Nuevo Testamento viene a salvar al hombre no por las obras que él haya hecho, sino salvarlo de gracia, sin que tenga que pagar, sin cobrar, sin que el hombre tenga que poner ninguna cosa para ser salvo, sino únicamente su fe, su amor, su bondad, por la bondad y la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de Jesucristo. Y viene a ofrecernos el Padre Celestial esa gracia y esa misericordia a través de Jesucristo, enviándolo a la tierra a morir por los pecados de todos los hombres, para que a través de la muerte de Cristo todos podamos ser salvos por gracia, porque Cristo paga todos los pecados de todos nosotros, todas nuestras deudas de pecados morales y espirituales, las paga Jesús en la cruz del Calvario y nos compra a precio de sangre. Y nos compra con el poder de su muerte y su resurrección. Y de ahí en adelante empieza la obra redentora y salvadora de Jesucristo a través de la historia
historia desde Cristo hacia acá para alcanzar a todos los hombres, para que todos podamos ser salvos. La gracia salvadora de Jesucristo, la gracia redentora de Jesucristo sin precio, porque el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos la lectura bíblica en este día que se encuentra aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, que dice de esta manera: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al nombre del Señor. He aquí la bondad y la misericordia de Dios. El amor, la gracia de Dios se manifiesta para darnos vida en Cristo. El propósito al hacerlo es que todos nosotros, usted y yo, seamos salvos. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, a partir de la muerte de Jesucristo, se empieza a formar a través de hombres y mujeres indignos, pecadores, donde se les manifiesta la bondad y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y la iglesia empieza a llenarse y a formarse a través de un montón de hombres y mujeres que no merecen salvación, pero que hay uno que murió para hacerlos dignos, y que a través del arrepentimiento y a través del perdón y a través del poder de Cristo viniendo a morar en sus corazones, estos seres indignos y pecadores son transformados por el poder de la gracia de Cristo Jesús. Esa manifestación, esa bondad eterna de Dios, obra en Dios y se traspasa a los hombres a través de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y de verdad, hoy, en nuestra época, en nuestros tiempos, nosotros podemos darle gloria y honra a Dios, que hace más de 2000 años que el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario para que hoy seamos salvos por gracia y por misericordia. Y de ahí en adelante encontramos una iglesia que se va llenando de este tipo de personas, pero que se van llenando de agradecimiento, e encontramos a través de la historia hombres y mujeres congregados en diferentes partes del mundo, alabando y glorificando al Señor con los corazones henchidos de alegría, de agradecimiento por el poder transformador de Cristo. Porque la gracia consiste en que el hombre venga y obtenga lo que no ha podido alcanzar y lo reciba regalado de parte del Señor. Y el hombre recibe a Cristo en su corazón, y Cristo, que es la gracia de Dios, viene a vivir dentro del ser humano para transformarlo, para cambiarlo, para que el hombre deje de ser un ser indigno, deje de ser un ser pecador, deje de ser un hombre que sirve al mal y al pecado y una mujer que sirve al mal y al pecado,
y sea transformado y empiece a vivir una vida diferente, una vida de paz, una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida que verdaderamente es digno de agradecerle a Dios ese cambio maravilloso que Dios ha hecho en las personas. La iglesia se empieza a llenar a través de la historia y hoy hemos hombres y mujeres que tenemos que testificar y darle muchas gracias a Dios por el cambio que Él ha hecho en esta vida, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, de dónde nos redimió. No tuvimos que pagar nada por el precio de nuestra salvación, no tuvimos que pagar nada por el cambio que sucediera en nuestra vida, solamente aceptamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Su gracia vino a transformarnos y a hacer de nosotros hombres y mujeres que levantemos manos, adoremos a Dios por agradecidos por todo ese cambio y esa vida que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. De manera que la Escritura dice aquí que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vuelvo a decirle, la gracia de Dios se extiende y sale de una nación y y se extiende hacia todas las naciones. Antes una sola nación, ahora todas las naciones estamos disfrutando de la gracia, de la bondad, de la misericordia del Dios Todopoderoso. Porque dice aquí la Escritura, en el versículo 11 del capítulo 2 y 12, dice de esta manera el 11: Por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Dice, en otro tiempo, nosotros, los gentiles, los pueblos, cuando la Biblia habla de circuncisión, está hablando de algo que identifica a un pueblo, en este caso Israel. Y no pertenecíamos a eso, dice ahí la Escritura. En otro tiempo. Dice aquí la Escritura, en otro tiempo vosotros los gentiles éramos llamados incircuncisos. Pero dice aquí, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de Dios. Cuando estamos fuera de la gracia, estamos ajenos a la voluntad, a la misericordia, a la bondad, a los pactos de Dios. Pero cuando venimos a Jesús y le entregamos el corazón a Él y le entregamos la vida a Él, entramos en pacto con Dios, entramos en relación con Dios, entramos en comunión con el Espíritu Santo. Y el Dios Todopoderoso entra en comunión, en relación con nosotros y empieza a transmitirnos su bondad, empieza a transmitirnos su misericordia, empieza a poner en nosotros la grandeza de su poder, porque ya hemos venido a formar parte de su pueblo, parte de su plan, parte de su bondad a través de la gracia y de la misericordia de Él. Entonces, al entrar a formar parte de ese pacto, de esa comunión, de ese maravilloso plan de Dios, Dios empieza a desarrollar un plan en la vida del ser humano, empieza a desarrollar un plan de cambio, un plan de transformación, empieza a realizar una obra transformadora, regeneradora, que cambia, que transforma, que hace a la persona diferente. Y ahí es donde el hombre se convierte en un ser agradecido con Dios, en un ser que le da honra y gloria a Él, en una persona que se encuentra sumamente agradecido por todas las cosas buenas que Él viene a hacer en nuestra vida. Pero antes no lo podíamos hacer. Usted y yo como iglesia no lo podíamos hacer, porque no éramos pueblo, porque no éramos nacidos, porque estamos alejados de la ciudadanía del Dios Todopoderoso y que estamos ajenos a los pactos de Dios y que estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice ahí el versículo
versículo 2, estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Pero cuando usted y yo venimos al Señor y le entregamos nuestra vida, ya no somos personas sin Dios. Ya tenemos a Dios, ya tenemos a Jesús, ya tenemos la gracia, ya tenemos esperanza, ya tenemos vida eterna, ya tenemos la esperanza de que si Cristo viene de nuevo, nos vamos con Él. Ya tenemos esperanza de poder llegar al cielo si permitimos que Él continúe la obra en nosotros. Ya tenemos confianza, ya tenemos esa esperanza maravillosa de que Dios nos ayuda, de que Dios nos oye, de que Dios nos escucha, de que Dios nos va a ayudar a salir adelante en toda nuestra obra. Tenemos que adorar y glorificar al Dios Todopoderoso. Antes que no eras hijo, antes que no pertenecías a las promesas de Dios, antes que no tenías que ver nada con Dios, por eso hacías lo que querías, ibas a donde querías y hacías lo que te daba la gana. Ahora ya no lo haces porque algo sucedió en tu vida, algo pasó en tu vida, algo ha pasado en tu vida. La gracia de Dios está contigo. Y si ese cambio y esta transformación no está en usted, es porque usted no se ha acercado a Dios a través de Jesucristo para recibir esa gracia, que no tiene que pagar nada, solamente tiene que entregar su mente, su corazón, su pensamiento, su vida, para que Dios venga, lo perdone, lo limpie. Ya Él llevó sus pecados en la cruz del Calvario, lo transforme, lo cambie y Él tome posesión de su vida y Cristo empiece a manifestarse en su vida, y el mundo y sus amigos, sus vecinos se dan cuenta que ya no es usted, sino la gracia de Dios viviendo en usted. Esas cosas que se manifiestan en usted es porque no es usted, es Dios que vive dentro de usted y que lo va llevando así adelante. Gloria al nombre del Señor. Porque de verdad, como le dije antes éramos alejados de Dios, lejos de su presencia, lejos de su misericordia. Gloria al nombre del Señor. Pero dice que Él nos dio vida a vosotros. ¿A quién? A usted y a mí. Nos dio vida. Esto se refiere a aquellos hombres y mujeres que han experimentado su poder. Esto se refiere a las personas que como usted y como muchos han experimentado el poder de Dios. Porque la regeneración y la gracia de Dios en nosotros es una experiencia personal entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Y Dios se acerca a usted y esa experiencia maravillosa es lo que aquí dice la Escritura. Él nos dio vida. Es cuando Dios llega al hombre y le da vida. Y le da vida, pero vida de Dios. Si usted lee el versículo 5 aquí del capítulo 2, dice aquí la Escritura: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Oyó? Aún estando nosotros muertos en los pecados, estábamos muertos en los pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando pecamos nos morimos, espiritualmente hablando, nos morimos. Pero cuando Cristo viene al ser humano, entonces le pone vida, le devuelve la vida. El hombre empieza a darse cuenta quién es. El ser humano empieza a darse cuenta que verdaderamente puede recobrar la paz, puede recobrar su vida, puede recobrar su matrimonio, puede recobrar su familia, porque la vida de Dios entra ahí. Porque Dios es el que da vida al ser humano. El hombre pierde su fe, su amor, porque Dios no está con él. El hombre pierde el amor por su familia, por su esposa, porque se muere por el pecado. ¿Por qué? Porque el adulterio, el robo, la mentira, el engaño, todo mata, destruye al hombre y lo hace morir espiritualmente. Pero cuando Cristo viene al hombre, dice aquí la Escritura que le da vida, aún estando muerto, aún estando ahí viviendo en el pecado. Puede ser el pecador más perdido, puede ser la persona que vive ahí, mi hermano, botada, sin que nadie la ama, sin que nadie la quiere, porque se ha muerto espiritualmente. No importa, si Cristo llega a esa vida, le da vida y lo levanta.
Este Dios fue el maravilloso, porque el hijo pródigo fue, se perdió, vivió perdidamente y allá estaba viviendo perdidamente, pero un día dijo, me levantaré. Y dice que volvió en sí. Y dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Ese volvió en sí, es que llegó la vida de Dios a él. Y entonces dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Debo de levantarme, debo de volver. Cuando no tiene vida, usted está conforme ahí. Se pierde en el licor, en los vicios, en la maldad, en las drogas, y usted no reacciona. Pero cuando la bondad de Dios llega a usted, es cuando usted despierta, abre los ojos y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Debo de levantarme, debo de ir, debo de volver, porque cuando la vida de Dios entra en el hombre, le da el poder para levantarse. Le da la vida, le da la fuerza para levantarse, para salir de donde está, para salir de donde lo está matando el pecado y el diablo y levantarse. La vida de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 5 que leí, mi hermano, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El pecado, vuelvo a decir, es la muerte, es la destrucción. Y el versículo 19 de este mismo capítulo 2 dice, para usted y para mí, que ya recibió a Cristo, que tiene a Jesús en su corazón, que ha venido a Él, que le ha dado su gracia, y si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga hoy. No deje pasar el tiempo, no deje pasar el tiempo. Si está caído, si ha alejado de la obra de Dios, si ha alejado de la iglesia, levántese hoy. La vida de Dios está ahí para levantarlo y darle las fuerzas que ha perdido. Dios está vivo y dice aquí la escritura del versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando venimos a Cristo, entonces venimos a formar parte de la familia de Dios, de la gran familia de Dios que está repartida por todo el mundo, porque en todos los países del mundo hay hombres y mujeres que han aceptado la gracia de Dios y que han sido transformados, cambiadas, así como hay médicos ahí de toda clase de personas y científicos ahí de todas las edades, que así también hay gente humilde y pobre que también ha alcanzado al Señor, porque de verdad Dios no hace acepción de personas. Él murió por todos los pecados de todo el mundo. Pero vea qué bonito, ya no somos extranjeros, ya no somos extraños para Dios. Cuando venimos a Él, usted que está allí, usted no es un extraño para Dios. Usted no es un extranjero para Dios. Usted es miembro de la familia de Dios. Usted tiene los derechos de hijo de Dios. Usted puede pedir lo que quiera a Dios. Usted puede acercarse a Dios. Usted puede solicitar su ayuda. Usted puede decirle a Dios de sus promesas y sus bondades son para usted, porque todas las promesas son en Cristo, es decir, y en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios Padre. Ya eres un hijo, ya eres una persona que está ahí, que eres miembro de la familia, tienes todos los derechos como hijo de Dios para disfrutar de esta bondad y de esta misericordia de Dios en este tiempo. Por eso alábale, dale gloria, dale honor, porque eres miembro de la familia de Dios. Y si no te has arrepentido, te vuelvo a decir, hazlo hoy, no dejes pasar el tiempo. Este es el momento de Dios para su vida y para mi vida. Y dice el versículo 22, aquí del mismo capítulo 2, dice, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oiga, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora Dios te está edificando, te está formando. Cuando uno viene a Jesús, Dios lo empieza a formar. Lo empieza a edificar, empieza a acomodar la casa, empieza a limpiar la casa, limpiar la vida, para hacer la morada de Dios en el Espíritu, para que el Espíritu de Dios venga a vivir ahí. Dios empieza a limpiar, a quitar lo sucio, lo inmundo, a acomodar las cosas y a poner las cosas en su lugar para vivir dentro de Él. Maravilloso, extraordinario, que el Espíritu de Dios venga a vivir dentro de nosotros, pero por eso la gracia de Dios viene a usted y a mí, para empezar a limpiarnos, a acomodarnos, a edificarnos, a prepararnos para que el Espíritu Santo de Dios venga a vivir dentro de nosotros. Por eso dice aquí, y os dio vida a vosotros cuando estabais, versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos?
muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Gloria al nombre del Señor. Perdonando todos los pecados. Nosotros que estábamos muertos, nosotros dice aquí que estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? Dice aquí Colosenses 2, dice, estábamos muertos en los pecados. Estábamos muertos en los pecados. ¿En qué estábamos muertos? En los pecados. Gloria al nombre del Señor. Dice, y en la circuncisión de vuestra carne. Y dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Y Él vino para darnos vida juntamente con Él. ¿Haciendo qué? Perdonándonos todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Él perdona todos los pecados, los tuyos y los míos. El que te condena es el mundo. El que te condena es tu amigo, tu vecino, tu prójimo. Pero Cristo te los perdona todos. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son tus manchas? ¿Cuáles son tus iniquidades que tienes hoy? Ven, confiésalos a Jesús y permítele que Él te perdone, que Él te limpie, que Él te haga una nueva criatura, que Él se transforme, que Él te despoje de ese pecado, que Él es el que mata, el que destruye la vida del hombre. Permitámosle a Él que entre en nosotros, que nos cambie y que nos transforme. Éramos cadáveres vivos. Éramos personas que no teníamos vida, gloria al nombre del Señor, sin Él, sin su presencia amorosa, sin su presencia maravillosa. Éramos cadáveres vivos, sin la presencia amorosa del Espíritu Santo de Dios dentro de nuestras almas. Y por eso éramos incapaces de desear o hacer algo bueno o algo santo. No lo podíamos hacer, aunque muchas veces lo intentamos y lo queremos hacer, pero por eso no lo podíamos hacer, porque estábamos muertos, sin vida, sin la presencia amorosa y cariñosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras almas. Y por más que quisiéramos hacer buenas cosas, por más que quisiéramos ser buenos hijos, buenos esposos, buenas personas, no podíamos, porque carecíamos de esa gracia bendita de Dios en Cristo Jesús. Pero dice la Escritura aquí, gloria al nombre del Señor, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿En qué estábamos muertos? En los delitos. ¿Qué son los delitos? Los delitos son las transgresiones. El delito es la transgresión, la caída, el desliz, el pecado, la corrupción innata, el alejamiento de Dios. Y estar en pecado. Eso es delito. Estar alejados de Dios. Estar entregados al mal, al pecado. Estar deslizados, estar caídos, estar perdidos, no poder hacer nada para levantarnos. Pero hoy la bendita bondad de Dios está aquí para con nosotros, para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Pecados es el elemento en que se halla el incrédulo y que por lo cual está muerto en la verdadera vida. El pecado es la muerte. El pecado es la muerte. Isaías capítulo 2, versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estábamos en tinieblas, estábamos muertos, no sabíamos qué hacer ni qué poder hacer, pero hoy la gracia y la bondad de Dios está aquí para darte vida, para darte salvación. Primera de Juan 5:25 o Juan 5:25 dice: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyen vivirán, gloria al Señor. Vivirán, gloria al Señor. He aquí la hora de Dios. He aquí el momento de Dios. Desde su muerte hasta hoy llegó la hora de Dios. Para los que están muertos en los delitos, en los pecados, en las maldades, en el pecado, oigan la voz de Dios. Hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está diciendo: he aquí estoy para darte vida. He aquí estoy para bendecirte. Escúchame. Atiende mi clamor. Atiende mi llamado. Atiende hoy mi llamado, dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y los que la oyeren vivirán. Y los que la oyeren vivirán, dice San Juan ahí. Maravilloso Dios y poderoso. Dios te está hablando. Estás oyendo la voz de Dios. Estás oyendo la voz de Dios. Recibe vida de Dios. Recibe poder de Dios. Recibe llamado de Dios. Recibe la bendición de Dios. Dios está ahí para ayudarte, para bendecirte, para sacarte adelante, para que no te quedes ahí donde estás, perdido, caído, afligido, triste, desesperado, abandonado, porque el pecado, la maldad, la corrupción te ha hecho un desgraciado. Ya no vivas así. No es la voluntad de Dios. No es el propósito de Dios. La gracia de Dios hoy quiere levantarte y llevarte hacia adelante, gloria al nombre del Señor, y llevarte hacia adelante, gloria al nombre del Señor. Por eso la Escritura hoy para nosotros, los que hemos recibido a Jesús, los que estamos en una iglesia, los que estamos en algún lugar congregándonos, hoy recordemos que la Biblia dice en el versículo 2 del capítulo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, con el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No se lo olvide. En otro tiempo, usted, mi hermano, también vivió en esa situación. Predique a Cristo, hable de Cristo a su amigo, hable de Dios a la persona. Hay esperanza para todas las personas. No seamos egoístas. No es solo para nosotros la misericordia. Dios le enseñó al pueblo de Israel que la gracia no era solamente para ellos, que la gracia que venía Jesús era para todas las naciones del mundo, era para todos los seres humanos que vivíamos en el mundo. Hoy Dios nos enseña también a usted y a mí, mi hermano. Esa gracia de Dios no solamente es para su familia, no solamente es para sus hijos, pero los míos no, es para toda la gente, es para toda la familia, es para todos los matrimonios, es para toda la gente. Dios es para todos, la salvación es para todos. Gloria al nombre del Señor. Hoy usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor y decirle a Dios: aquí estoy, úseme, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ya terminando, Gálatas dice en el capítulo 1 y en el versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. El cual se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de este presente siglo malo en que estamos viviendo. Todo el mundo dice: vivimos en tiempos finales. Es duro, es difícil. Cuánto mal, cuánto pecado, cuánta situación hay en el mundo. Pero Cristo se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque la voluntad de Dios es que usted sea un hombre diferente. La voluntad de Dios es que usted viva para Él. La voluntad de Dios es que usted se entregue a Él. La voluntad de Dios es que usted sea una persona que sirve al Dios Todopoderoso. Hoy usted, mi hermano, usted, mi hermana, que ya recibió a Cristo, que está ahí en una iglesia, que está alabando a Dios, óigame, la Escritura dice esto en 1 Juan 5:19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios cuando la gracia de Dios nos alcanza y nos bendice, pero el mundo entero, que suceden tantas cosas y tantas desgracias, muertes, violaciones, en fin, son pecados sin número en la tierra. Esto sucede porque el mundo está bajo el maligno.
Pero para esto apareció Jesús, para hacer esas obras en su vida y transformarlo y cambiarlo y darle la vida de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que aunque estamos viviendo en un ambiente venenoso, lleno de elementos mortíferos, aunque estamos viviendo en este pecado, en este tiempo tan difícil, el mismo apóstol Pablo dice a los romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Hoy la gracia de Dios se está extendiendo a más familias, a más personas, a más países, a más gente. Hoy la gracia de Dios se está extendiendo hacia usted, para que usted lo acepte, para que usted permita que la gracia de Dios entre en su vida, lo salve y lo redime sin pagar nada, y sea salvo, y el Dios maravilloso que comenzó en usted la obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo, porque el hecho de que estemos en una iglesia no quiere decir que somos perfectos. No, estamos ahí porque le estamos permitiendo al Dios bendito que nos siga transformando y lo siga cambiando y lo siga llenando de esa bondad y esa misericordia de Él. Así es que te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. ¿Quieres hacer una oración de fe conmigo? Ora conmigo de esta manera. Dile: Padre Todopoderoso, creo que la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. Y hoy quiero que tu gracia me transforme, me limpie, me purifique. Y quiero que Jesús entre en mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados, lava mis manchas, lava mis faltas, purifícame ahora, límpiame, sé conmigo, renuévame y cambia. Te recibo como mi Señor y como Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mí. Aleluya, si lo has hecho, eres hijo de Dios. Porque más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Sigue adelante, contáctate con nosotros. Podemos ayudarte para que sigas adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora vamos a orar por las dificultades suyas. ¿Hay algún enfermo entre ustedes? ¿Hay alguna dificultad entre ustedes? ¿Hay alguna situación entre ustedes? Permítame orar por usted. Cierre sus ojos y pídele a Dios que lo ayude, que lo sane, que lo bendiga. ¿Algún problema económico? ¿Algún problema de familia? ¿Algún problema de trabajo? No importa. Vamos a venir ante Él y yo me voy a unir a usted para que la misericordia de Dios sea con su familia y con usted, en el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso, mira a las personas enfermas en este momento. Toca sus cuerpos. Pon tu dedo sanador sobre ellos en el nombre de Jesús. Dios, pon tu mano sanadora ahí. Pon tu dedo, Padre, y sánala ahora mismo. Por tu llaga fuimos sanados y curados. Por tu llaga fuimos libres. Ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad divina sobre esta persona en el nombre de Jesús. Y enfermedades, llámese como se llama, hecho fuera del cuerpo. Les doy que suelten ahora mismo sus cuerpos y que sean echados fuera en el nombre de Jesús. Toda opresión del diablo, todo desánimo, todo desaliento, toda angustia, toda preocupación, toda inseguridad, la he hecho fuera en el nombre de Jesús. Y este es tu espíritu de fe, espíritu de confianza sobre las vidas. Algún problema económico, algún problema y dificultad, sánalo ahora mismo, Padre. Suple a cada hermano lo económico para comer, para vestir a cada persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguno tiene problemas de trabajo, mi Padre amado, ahora mismo te pido en el nombre de Jesús, Dios, juntamente con ellos, que la puerta se abra, que la puerta se abra, y que usted guíe a estas personas a donde está esa puerta abierta para encontrar el trabajo que necesitan ahora mismo en el nombre de Jesús. Recíbalo, créalo. En el nombre de Jesús, reciba ese trabajo, reciba eso que usted necesita ahora, en el nombre de Jesús. Y declaro que el poder de Cristo está en tu casa, está en tu familia, está en tu matrimonio, está en tu familia. Ahora mismo el poder de Dios está sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Es una bendición compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios. Recordarles que hay un Dios de amor y de misericordia que nunca se aparta de nosotros. Un Cristo que murió por todas nuestras causas y nuestros problemas y dificultades. De manera que ahora usted puede seguir gozoso por el camino y saber que Dios está con usted, que Dios lo ayuda, que Dios no lo deja. Así es que adelante. Dios lo ama. Dios lo bendiga. Dios lo guarde. La paz de Dios sea con ustedes. Aleluya. Gloria a Dios.